Anotemos algunas observaciones, comentemos algunos elementos acerca de lo que hemos aprendido sobre ruido térmico. Entonces, observaciones sobre ruido térmico. Lo primero, reiterar que es un proceso estocástico gaussiano de media cero. Las cargas no tienen por qué estar escogiendo más un lado u otro lado de un conductor, así que el ruido térmico tiene media cero. Lo segundo, habíamos encontrado que la densidad espectral de potencia del ruido térmico es una cantidad S sub W constante en frecuencia de un valor N0 medios. Así que si lo graficamos, tenemos acá una densidad espectral de potencia que tiene ese aspecto constante de valor N0 medios, y esto es S sub W de F. Ahora, si aplicamos el teorema de Wiener-Khinchin y hacemos la transformada de Fourier de este proceso, entonces en tau la función de autocorrelación va a ser un impulso. Entonces, la función de autocorrelación del ruido blanco es un impulso. Y eso tiene un par de implicancias interesantes. Entonces, se desprende que el ruido térmico es un proceso blanco. Y un proceso blanco viene definido por una densidad de potencia homogénea en frecuencia. Es como la luz blanca. La luz blanca tiene energía de los distintos colores de la luz visible en cantidades iguales. Y por eso se habla en este caso de un proceso blanco, porque en las distintas frecuencias tiene siempre la misma energía, tal como la luz blanca. Es decir, tiene igual energía en promedio, es un proceso estocástico, en todas las frecuencias. La segunda implicancia, y esa la vemos aquí en el dominio del tiempo, es que este proceso tiene potencia infinita. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser de que el ruido térmico tenga potencia infinita? ¿Dónde está esa potencia? ¿Cómo es que las cosas no se calientan debido a esa potencia? Y eso tiene exclusivamente que ver con el hecho de que hemos asumido acá de que 2kTr es un valor constante que se extiende hasta infinito. Pero en la práctica siempre nos interesa solamente un ancho de banda acotado de alguna transmisión de interés. Y en ese acotamiento, en ese filtrado, se elimina
esta potencia infinita que tiene nuestro modelo, insisto, es solamente un modelo de ruido térmico. Y como consecuencia de estas dos observaciones, se habla en comunicaciones de ruido blanco gaussiano. White Gaussian noise. Ruido blanco gaussiano, y esta es una definición importante porque ruido blanco gaussiano nos va a acompañar por el resto del curso. Ruido blanco es algo que tenemos que saber modelar, saber entender, saber utilizar. El tercer comentario es que este modelo de densidad plana en toda frecuencia asume máxima transferencia de potencia. Ahora, la máxima transferencia de potencia es algo que ocurre en forma automática cuando los componentes electrónicos se interconectan con impedancias adaptadas. Y como siempre es de interés conectar componentes electrónicos con impedancias adaptadas, la máxima transferencia de potencia del ruido térmico de hecho va a ocurrir, ¿sí? Esto ocurre, o esto se da, cuando los componentes electrónicos se interconectan con impedancias adaptadas. Es decir, el problema de máxima transferencia de potencia del ruido térmico es real. Cuarto, que la función de autocorrelación sea igual a n0 veces un impulso, delta de tau, de tamaño n0 medios, implica que cualquier par de muestras de ruido térmico o de ruido blanco, podemos hablar ahora, son variables aleatorias puede ser más específico, ruido blanco gaussiano, son variables aleatorias independientes. Y esto tiene dos motivos. Uno, dos muestras de ruido térmico tomadas en instantes distintos no tienen correlación. ¿Por qué? Porque la función de autocorrelación así lo muestra. Y cuando son dos variables aleatorias gaussianas las que no tienen correlación, sabemos que eso implica que esas variables aleatorias son independientes. Entonces,
muestras gaussianas, variables aleatorias gaussianas descorrelacionadas son independientes. Y esto también implica esta propiedad, digamos, de una función de autocorrelación impulsiva, también implica que el ruido térmico tiene una capacidad de cambio instantáneo. El ruido térmico, el ruido blanco, puede tener un valor en un momento y un mini instante después, un valor completamente distinto que no guarda ninguna correlación con el valor original. Entonces, ruido térmico tiene la capacidad de cambio instantáneo a un estado completamente diferente e independiente. Del estado original. Ahora, en la práctica sabemos que eso no es así. En la práctica sabemos que esa capacidad de cambio instantánea tiene su límite. Y ese límite, ¿no es cierto?, se encuentra cuando la masa de los electrones deja de permitir esos cambios instantáneos, pero ese es un caso que en realidad es de menos interés para nosotros. Quinto, N0 habíamos visto que es definido como K por T. Y aquí una temperatura típica de los componentes electrónicos en los cuales ruido térmico es relevante, y sobre esto vamos a conversar bastante cuando estudiemos comunicaciones digitales. Una temperatura típica es de 17 grados como referencia de temperatura, y se trata de los componentes de la antena y el cable coaxial de bajada de la antena. No se trata necesariamente de los componentes dentro del receptor, donde eventualmente la electrónica podría estar generando cierto calor, sino que estamos principalmente pensando en componentes que incluso podrían estar en exteriores. Y 17 grados centígrados son 290 grados Kelvin. Y esencialmente de lo que estamos hablando es de una temperatura ambiente típica. Y la constante de Boltzmann es 1,38 por 10 elevado a menos 23. Y eso está en unidades metro kilo segundo. Joule por Kelvin, me parece. Joule por Kelvin por Hertz, una cosa así. Y si uno calcula para esta temperatura y es el valor de la constante de Boltzmann, esto da 4 por 10 elevado a menos 21
watts en cada hertz de ancho de banda. Y si lo pasamos a decibeles con respecto a 1 miliwatt, son menos 174 dBm por hertz. Y si lo ponemos en decibeles con respecto a 1 watt, son menos 204 dBwatts por hertz. Así que realmente estamos hablando de una potencia extremadamente pequeña, extremadamente débil, del ruido térmico por hertz de ancho de banda. Y finalmente, en la práctica, considerando que este E sub eta t de f está acotado a frecuencias bajo 1 terahertz, 10 elevado a 12 hertz, la potencia total de ruido térmico en un conductor es aproximadamente la integral de menos 10 elevado a 12 hasta 10 elevado a 12 de 4 por 10 elevado a menos 21 dividido por 2 en frecuencia. Y esto es igual a 10 elevado a 12 por 2 por 10 elevado a menos 21 es igual a 2 por 10 elevado a menos 9 watts. Así que el ruido térmico neto que hay en un conductor en todas las frecuencias no es realmente tanto, estamos hablando realmente de nanowatts, pero esa energía cinética de esos electrones, de esas cargas libres, tiene una pequeña potencia. Esto es también el valor práctico de la función de autocorrelación en cero. Aquí el comentario es que RW de tau de ruido real es, entre comillas, casi un impulso. Pero si fuera un impulso tendría valor infinito. No tiene valor infinito y de hecho tampoco tiene ancho cero, sino que tiene un pequeño ancho porque justamente en frecuencias muy altas el ruido no tiene capacidad de cambio. Esto también es igual al valor esperado de W al cuadrado, esta señal W que hemos modelado. Y esto es, a su vez también es igual a la varianza de W al W de T. Y es la varianza debido a que sabemos que la media de este proceso es 0. Y con eso podemos en forma bien numérica decir que
este voltaje WDT de ruido térmico que afecta a los componentes electrónicos que uno utiliza en comunicaciones es un proceso de distribución normal, es un proceso estocástico gaussiano de media cero y de potencia 2 por 10 elevado a menos 9 watts, de varianza 2 por 10 elevado a menos 9. Y con eso ya tenemos un entendimiento bastante claro de los distintos aspectos, de las distintas propiedades y cualidades que tiene ruido térmico.